Y vamos a mirar bien al detalle por qué esto es tan delicado. Y escúcheme, ¿por qué esto hace enojar a Dios? ¿Por qué esto hace enojar a Dios? El tema de hoy se llama el poder destructor del chisme. Y lo llamo así porque, escúcheme, eso es mortal. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y me va a entender por qué. El poder destructor del chisme, y por supuesto puse el personaje abajo ideal, ¿no? La serpiente antigua. Voy a desarrollar 4 punticos aquí. El poder, y quiero destacar eso, el poder destructor del chisme. Entonces vamos a ir al punto número 1. Vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es el chisme? Eso, ¿qué es? Les dije que abrieran Levítico 19, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el versículo 16. Levítico 19, 16. ¿Están conmigo? Dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Qué interesante que este versículo Dios le pone un sello especial, hace un énfasis especial, cerrándolo con la expresión yo Jehová. Eso no es frecuente en la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que decir. Usted no encuentra con frecuencia esa expresión donde el Señor ponga su sello después de dar un mandamiento. Y yo creo que ya eso nos está destacando su importancia. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Wow, ¿qué es esto? Yo Jehová. Uy. Así que, como siempre, fui a mirar el significado de la palabra chismeando. Vamos a mirar el significado, si en la siguiente diapositiva. Chismeando se traduce de un término hebreo aquí. Gloria. Uy, pero bájale este. Es que me escucho mucho, me aturdo. Bájemele un poquito al volumen, por favor. Eso. O yo no sé si es este bajo. Yo como no estoy tan acostumbrado como los muchachos. Claro, como este es más grande. Sí, claro, hermanos, disculpan, tan picados, ¿cierto? Bueno, vuelvo aquí. Entonces, el término hebreo chismeando es raquil. ¿Listo? Y voy a hacer énfasis en eso porque ahora voy a hacer un juego de palabras. Raquil. Y la palabra raquil significa, en primer lugar, y quiero decirle, el principal significado es calumniador. O sea, un chisme es una calumnia, básicamente. La diferencia radica en que hay una persona que transporta el chisme. ¿Sí? La calumnia es hablar mal de alguien, la calumnia es dañar la fama de alguien, calumniar es desacreditar. Entonces, en primer lugar, la palabra raquil significa calumniador y en segundo lugar significa dispersar chismes o calumnias. Observen bien el versículo que el Señor dice, no andarás. Porque la introducción que le hice a este versículo fue la serpiente en el Edén y le dije que el diablo necesitaba un cuerpo para hablarle a Eva. Pues bien, el chisme no tiene poder si no hay un cuerpo que lo transporte. Entonces, cuando yo leí allí, no andarás chismeando, fui a mirar la palabra andarás, esa no me la traje, pero les voy a contar. La palabra andarás viene de un término hebreo que traduce en primera instancia comerciante. Uno que va de un lugar a otro vendiendo mercancía. Entonces, cuando allí dice no andarás, está hablando de la figura
de un comerciante que lleva un producto y anda vendiéndolo de un lugar en otro lugar. Entonces, estamos viendo a uno que lleva un producto que se llama chisme y lo lleva de un lugar a otro lugar. Raquil, calumniador. Cuando yo leí esa palabra, me acordé de que hay un título en el Nuevo Testamento que hace referencia a un personaje y ese nombre significa calumniador. Y está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Así que vaya conmigo, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, versículo número 9. Y ya le voy a decir dónde está el asunto. Apocalipsis 12, 9. ¿Están conmigo? Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué título sigue? La serpiente antigua. Note que seguimos hablando del mismo personaje del Edén, la serpiente antigua. Sigue diciendo el verso 9, que se llama Diablo y Satanás, el cual nos dice qué hace, el cual engaña al mundo entero. Entonces es engañador por excelencia. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás. Pues bien, la palabra diablo, miremos el significado, por favor. La palabra diablo se traduce del término griego, la que sí. ¿No está? Gloria a Dios, yo la voy a compartir. La palabra griega para diablo es diabolos. Diabolos. ¿Y cuál cree usted que es el primer significado de diabolos? Calumniador. Diabolos, aquí cuando dice que se llama diablo y Satanás, la palabra diablo en griego se escribe diabolos y traduce en primer lugar calumniador. En segundo lugar significa amante de los chismes. Oiga, amante de los chismes. ¿Usted ha visto a esa persona que no basta sino que usted le diga, yo sé una cosa, pero no te puedo contar qué? No duerme. Esa persona no duerme hasta que no se le cuente. ¿Qué? Dígame. No te va a contar. No me puede dejar así. Usted me tiene que contar y eso se vuelve. No te puedo contar. Entonces, como el otro es evangélico, tiene que contarme para saber por qué tengo que orar. Yo tengo que saber, cuénteme para poder orar. Usted sabe que cuénteme. Amante de los chismes. Y esta me impactó. Persona que tiene el carácter de un demonio. Yo dije, ¿qué? Persona que tiene el carácter de un demonio. Claro, porque el término en griego es diabolos. Ahora bien, en griego, diabolos significa calumniador. En hebreo, raquil significa calumniador. Entonces, en el hebreo, raquil, el equivalente en griego es diabolos. Entonces, el chismoso del Antiguo Testamento, en el Nuevo es un diablo. Claro que uno no acepta eso. Uno no acepta eso. Es más, nosotros ni siquiera aceptamos que a veces somos chismosos. Bueno, vamos bien. Nos cuesta trabajo aceptar de que somos chismosos. Y en la Biblia, el chisme y la murmuración son sinónimos. El chisme es tan poderoso como personas se presten para dispersarlo. Vamos a ver ahora aquí en segundo lugar el nacimiento de un chisme o murmuración. Se me borró la otra diapositiva. El nacimiento de un chisme o murmuración. Vamos a hablar ahora de esto.
Ya sabemos que chismear es calumniar, un chismoso es un calumniador. El término en griego es diabolos, ¿cierto? Un diablo es chismoso. Mucho cuidado con aquella persona que viene a usted a traerle un chisme. Porque el que viene a traerle a usted un chisme de otro, mañana irá a hablar mal de usted. Vamos a ver ahora el nacimiento de un chisme o murmuración. Números capítulo 12, vamos a la Biblia, al libro de los Números, capítulo número 12. Resulta que aquí estamos viendo un problema de familia. Uno diría, no, los chismosos son esos distantes de uno. No, en las familias también se forma chisme. Pero en las de nosotros no, gracias a Dios. Números capítulo 12, ¿están conmigo? María y Aarón hablaron contra Moisés. La palabra murmuración es como hablar un chisme en voz suave y hablar en contra de. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora, lo tremendo es que estos tres eran hermanos. Eran hermanos de sangre. La mayor era María. Luego seguía Aarón y el menor era Moisés. Y Dios llamó a Moisés a que le sirviera. Y María y Aarón estaban al lado de Moisés. Recordemos que ya María había dirigido el cántico y las danzas cuando el ejército de Faraón cayó en el Mar Rojo. Este Aarón es el que va a ser llamado para ser sumo sacerdote. Y dice, verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? ¿Qué cosita? La mujer cusita era una mujer de Cus, al parecer región al norte de África, mujer de raza negra. Entonces, él se casa con esta mujer, ¿cierto? Y comienzan los dos hermanos, María, a decirle a Aarón, pero si ves a Moisés, morrongo ese. Yo sí sabía que él andaba con esa situación, con esa muchacha. Pero así no, o sea, ¿el qué se cree? Fuera de eso es el menor, pero se cree el mayor, pues. Es que se cree que solo Dios lo usa a él. Miren lo que dice el verso 2. Dijeron, miren lo que ellos decían. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, y es que solo Dios lo usa a él, y es que solo él es profeta, nosotros también somos. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová. Casi nadie oyó eso. Ellos, porque yo me imagino a Aarón, o no, mejor a María. ¿Sabe por qué digo que María empezó? Porque es que amados hermanos, yo me voy a reducir a decir que la palabra de Dios tiene un orden en su escritura, y cuando en la Biblia se habla de un grupo o de una familia, siempre aparece el nombre del varón primero, porque se reconoce como cabeza. Pero este texto rompe la armonía y la pone a ella primero. ¿Me perdonan, hermanos? ¿Me perdonan? Hable con el Espíritu Santo. No sé por qué lo hizo él así. Entonces, María le dijo, Aarón, vení, medio ayuno, vení. ¿Vos pensás que lo que está haciendo Moisés está bien? ¿El que se cree? ¿Cómo así que consigue una esposa por allá de Cus? ¿Qué le pasa? Es que, ¿acaso a nosotros también no nos usa Dios? Es que tenemos los dones del Señor. Y Aarón, sí. Sí, porque lamentablemente en Aarón había una ausencia de carácter. Porque cuando hicieron el becerro de oro, él dijo, amén, amén, traigan el oro. Levantaron el becerro y cuando vino Moisés, Aarón, ¿qué has hecho? Yo no sé, eso lo lanzaron ellos allá y salió esa vaina. Yo no sé cómo se formó eso.
Él tenía problemas para liderar y aceptar sus responsabilidades. Entonces María, por eso aparece primero María, era la mayor y era de un carácter más fuerte que Aarón. Dice Aarón y esto, y Aarón sí, y se pusieron a hablar en contra de su hermano, que no solamente era el hermano, sino que era quien Dios había puesto para dirigir al pueblo de Israel por el desierto. Ahora, ¿qué cosas hay en nosotros que nos impulsan a un chisme o a una murmuración? Le voy a hablar de algunas cosas aquí. Primero, somos egoístas. Queremos que los privilegios y las bendiciones sean para nosotros, pero no para los demás. Nos dejamos llevar a veces por el orgullo y la arrogancia. Impulsados por ese orgullo empezamos a... ¿Usted no ha notado que cuando una persona habla mal de otra, de manera indirecta se presenta a sí mismo mejor? Ejemplo, ¿usted se ha visto a doña Josefina? Ay, esa señora es toda orgullosa, toda petulante, toda molesta. Ay, no, yo no sería así. ¿Ve? Yo no lo hago de esa manera. Orgullo, arrogancia. Ojo con esto. Hay un factor que mueve nuestros sentimientos para caer en el chisme o participar de él, y son los complejos. Los complejos. El complejo de inferioridad es esa falencia que nos lleva a tener una baja autoestima y que nos lleva a no reconocer los dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, el complejo de inferioridad genera envidia por lo que el otro tiene. ¿Qué es la envidia? Ese sentimiento de frustración, tristeza mezclado con orgullo, con unas gotas de resentimiento porque el otro tiene y yo no. Entonces el complejo de inferioridad genera envidia. Y otros fluyen en el complejo de superioridad. El complejo de superioridad hace su énfasis en los dones o capacidades que Dios le ha dado a esa persona. Entonces siempre está exponiendo sus dones, capacidades, condición económica, títulos alcanzados, etcétera, etcétera. En realidad el complejo de superioridad es una defensa que cubre a un complejo de inferioridad. La persona hace énfasis en sus capacidades para mostrarse superior a los demás. Y si el complejo de inferioridad genera envidia, el complejo de superioridad genera competencia. Entonces no anhelamos una buena casa porque queremos ver la bendición, sino porque para que vean que yo tengo una casa mejor. Y cosas por el estilo. ¿Por qué se genera el chisme y la murmuración? Por la falta de sujeción. Ellos no se estaban sujetando a Moisés. Ellos no se estaban sujetando a la autoridad de Moisés. Y no lo veían como tal. Ellos lo seguían viendo como el hermano menor. ¿Por qué a veces se origina un chisme? Por la ausencia de amor y humildad de corazón. Porque el que realmente ama no hace daño a su prójimo. Perdón, ¿cómo dice el versículo con el que empezamos? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Un chisme es atentar contra la vida del prójimo. Un chisme es un intento de homicidio espiritual. Y por eso el Señor dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Punto. Amén. Pero para nosotros, ese es el chisme y la murmuración, están del diario vivir, que hemos tomado con ligereza algo que es muy peligroso. Y aquí entramos a ver algo especial aquí en Números 12, y es lo que pasa cuando generamos o caemos en el chisme.
Miren conmigo lo que dice Números capítulo 12, versículo 9 y 10. Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ojo ahí, deténgase. ¿Quién se enojó? La ira de Jehová se encendió. Hermano amado, no estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de un chisme, de una murmuración que se generó entre dos hermanos. Y dice que la ira de Jehová se encendió. El chisme hace que Dios se enoje. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que se fue. ¿Sí lo leyó conmigo, no? Se enojó y se fue. Él se fue. La presencia divina se aparta. Y perdónenme un paréntesis aquí. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando se nos acerca un chismoso. Cuando se nos acerca alguien con un chisme. Es que la Biblia enseña que nuestros oídos deben escuchar lo que nos edifica. ¿De qué me sirve a mí que alguien me venga a multiplicar un chisme? ¿De qué me sirve? ¿En qué me edifica? Antes estoy en riesgo porque estoy participando de. Y yo sé que eso a mi Dios lo hace enojar. Entonces yo me aparto. Sí, yo sé que a unos versículos lo deja así como está usted callado. Claro, yo estudiaba esto y yo decía, Dios mío, ¿cómo así que tú te enojaste y te fuiste? Mire lo que dice el verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. La nube nos habla de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Se apartó, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María, note que no dice Aarón. Verso número 10. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Él no estaba leproso, ella. Porque él reconoció su pecado. Y se fue corriendo y le dijo a Moisés, Moisés, hemos pecado contra Jehová, contra ti. Por favor, pídele a él que no la deje leprosa. Y María, esto es lo que le pasa a uno, vea, hace Moisés. ¿Sí ve los dos corazones diferentes? María estaba leprosa. Estamos hablando de que María se enfermó. Yo pensaba dentro de mí, ¿será que hay enfermedades causadas por el chisme? Señor, ¿será que hay enfermedades en la piel causadas por el chisme? Señor, yo no lo puedo creer, pero aquí lo dice. Santo. Y sí, me puse como usted, me asusté. Dios mío. Pero hay algo más. Versículo 15. Números 12:15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Escúcheme, todo el campamento iba caminando. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Todos iban caminando. Viene ella, genera un chisme, el hermano se mete en el asunto, el Señor se enoja, se aparta la nube, la presencia de Dios, pierden la dirección, pierden el norte porque la nube los guiaba, ahora ellos quedan solos y el Señor trae un juicio sobre María, queda leprosa. Aarón viene y le dice, por favor, Moisés, perdónanos, pecamos, por eso en lo quedó leproso, porque él se arrepintió. Perdónanos, por favor. Y Moisés ora al Señor, el Señor le dice, muy bien, a Moisés, voy a quitarle la lepra a ella. Pero ella me ofendió. Y si un padre escupe a una hija y está impura 7 días, ella estará 7 días fuera del campamento. Y la sacaron del campamento. Y todos los del campamento dijeron, no, hay que esperarla. Quedémonos aquí 7 días estancados por un chisme que afectó a todo el pueblo.
Porque el chisme trae estancamiento. Chisme trae estancamiento. Pero eso no es nada. Si está asustado, espere al tercer punto. Punto número 3. Es que yo leía eso y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? El chisme y su relación directa con la muerte. Uy, pastor, eso ya tomó otro color. Sí, esto es tremendo. Entonces, cuando hablamos allí de la muerte, estoy hablando de enfermedades. Oiga, estoy hablando de ruina. Ya les voy a explicar. Estoy hablando de cautiverio, fracaso y estancamiento. Y les traje un versículo. Vamos a mirar el versículo que les traje. Ahorita vamos a leer lo otro. Mire lo que dice acá. Primera los Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Se murieron por el destructor. Ellos le dieron lugar al destructor mediante el chisme o la murmuración. Y cuando mire la palabra destructor, no solamente es uno que mata, sino que es uno que arruina. Yo pensaba, Señor, ¿será que hay finanzas estancadas por el chisme? Solamente es un pensamiento. Por favor, usted está en Números 12. Acompáñenme a Números 16. Y voy a leer rápido por cuestión del tiempo. Números 16. Números 16. Avance allí. Usted está en Números 12, entonces avance allí a Números 16. ¿Están conmigo? Si usted nota, ahí en Números 16, aquí hay un subtítulo en la Biblia que dice la rebelión de Coré. A él se unen Datán y Abiram para rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Lean conmigo el versículo número 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Estos líderes dijeron, ya no más de ustedes. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quiénes son ustedes que se levantan contra nosotros? ¿Quién los puso a ustedes? Tremendo. Versículo 4. Amo este versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo Moisés? Se postró sobre. No le tenga temor al que hace bulla, téngale temor al que se arrodilla para buscar a Dios. Y el Señor le dice, le habla a Moisés, se rebelaron con él. Y Moisés dijo, y Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, voy a juzgar este asunto, porque el chisme y la murmuración trae juicio. Voy a juzgar este asunto. Y Moisés viene y le habla al pueblo y le dice, así dice el Señor, si estos hombres, hágame el favor, usted lo lee en su casa, todos los que viven en Israel, quítense de las tiendas donde habitan ellos con sus familias. Y todo el mundo se abrió. Esto está tremendo. Y quedaron ellos con sus casas, con sus ganados, lo que tenían, su esposa, sus hijos. Y habló Moisés y dijo, si ellos mueren como todo mortal, todo humano, entonces Dios no me ha enviado, ni me ha puesto. Pero si la tierra se abre, se los traga vivos y descienden con todo al Seol, Dios me ha hablado. Lean conmigo el versículo 31. Número 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Verso 35, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Imagínense,
Entonces, claro, descienden vivos al Seol, mueren los 250 que se habían unido a la rebelión. Entonces el pueblo se enojó. Oiga, hermano, el pueblo se enojó. Y entonces hablaron contra Moisés. Número 16, versículo 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, oiga, hermano, imagínese esa escena. Se juntó la congregación contra ellos. A mí se me hace que venían hasta con armas en las manos, qué sé yo, palos, piedras, yo no sé con qué venían, contra Moisés y Aarón. Entonces, versículo 42, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Aarón y Moisés: Señor, no lo hagas. ¿Cómo vas a destruir esta congregación? Y le dice Moisés a Aarón: corre, trae el incensario porque la mortandad ha empezado. Y se fueron corriendo y trajo el incensario y empezó Moisés a interceder. Versículo 49, número 16, 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Wow. ¿Por qué le digo yo que el chisme tiene una relación directa con la muerte? Porque chismear o murmurar contra alguien es atentar contra su vida. Por eso dijo Levítico 19: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ellos lo hicieron. ¿Y qué vino sobre ellos? Muerte. Pareciera pues que el chisme es juzgado con la muerte. Estamos hablando aquí de miles de personas. Yo leía esto y yo decía: Dios mío, ¿sabe qué es lo terrible? Que uno dice: no, pastor, uno queda asustado, ¿quién va a chismear allá? Después de eso, no, volvieron a murmurar más adelante. Murmuraron por el desierto porque era un camino muy duro. Murmuraron porque no había agua. Murmuraron porque no había carne. Murmuraron porque no les caía bien Moisés. Por todo murmuraron. Uno dice: Dios mío, pero qué gente tan dura. No, pastor, Luis, qué maldad en sus corazones. Yo jamás haría una cosa de eso. Entonces, claro, yo me tuve que poner a orar y pedirle perdón al Señor. Porque pensaba: ¿cuántas bendiciones me habré perdido por no haber hablado correctamente? Y llegamos al punto número 4. Virtudes esenciales para derrotar el chisme. Pastor, ¿y cómo parar el chisme? ¿Cómo derrotar el chisme? Le voy a decir lo primero, que ya se lo dije. No andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme necesita un cuerpo. El chisme para viajar necesita un cuerpo que ande y una boca que lo divulgue. O sea, el chisme necesita quien lo transporte. Si nosotros tomamos la decisión de no llevar nada de eso, hasta ahí llega el chisme. ¿A mí qué me interesa? Si usted no forma parte de la solución, ¿qué le interesa cómo tropezó o cayó tal o cual hermano? ¿Qué nos interesa tal o cual problema en X o Y iglesia? Pero pareciera que a veces en nosotros hay como una motivación morbosa, ¿no? Contame con pelos y señales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No, sí, no, también. Y eso entra, ¿no? Pero después es como un veneno. Después es como un veneno. Números 12:3. Mire esta belleza de versículo en ese contexto de la murmuración. Números 12:3.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. María y Aarón se ponen a hablar contra él. Inmediatamente la Biblia destaca que este era el hombre más manso sobre la tierra. Pero cuando hablan mal de nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que me lo digan en la cara. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, yo se lo digo. Yo se lo soñó, que venga. Esa es la reacción. O como le acuerda que les he contado a un hermano que me dijo, no, pastor, y me ofendió. Yo me bajé de la cruz, pastor. Y le metí su puño y que no sé qué. Uy, hermano. Entonces, ¿qué hacer cuando yo me entero que están hablando mal? De mí han hablado mal, hermano. Uy, santo. Jesucristo. Pero eso es lindo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, entre más calumnias hayan en mi contra, más unción del Espíritu viene sobre mí. Así que, pues le hace un favor, hermano. De mí han dicho, claro que estoy en eso. Que me han dicho, lo que pasa es que el pastor tiene un poco de negocios en la galería y entonces la gente va a la iglesia para que les dé trabajo. Entonces yo estoy que busco a esa persona, no para reclamarle, sino para que me diga cuáles son los negocios, porque yo no los conozco, hermano. No sé cuáles son los negocios, cuáles serán esos negocios. Yo a veces me voy a andar, cuáles serán los míos, cuáles serán los míos. Pero no los reconozco, hermano. Jesucristo es el Señor. Entonces vemos aquí a un hombre de un carácter manso, de un hombre cuya arma era la oración, de un hombre que iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, en tus manos encomiendo esta situación, glorifícate en esta situación, Señor. Hace unos meses atrás, un señor se enojó bastante, bastante por esta obra. Fue grosero. Habían otras personas ahí. Entonces, Dios me ayudó. Dios es misericordioso. Yo traté de manejar la situación con mesura, pero fue grosero, fue vulgar y todo el asunto. Entonces, traté de llevar la situación y listo. Pero me fui a orar. Y le dije, Señor, usted fue el que nos puso ahí. Usted me dijo que era ahí, que ahí construyéramos. Ahora, mira la boca de este hombre y sus vulgaridades. Yo soy tu siervo. Usted me puso, Señor. Entonces yo esa situación la pongo en sus manos, porque acuérdese que la Biblia dice que Jesús cuando padecía no amenazaba, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor, lo perdono en el nombre de Jesús, lo bendigo, pero en tu mano lo encomiendo, haz como tú quieras en esta situación. Y seguimos para adelante. Hace como, no sé, unas 2 semanas, yo sin andar averiguando, hermano. Pastor, usted tuvo una diferencia, ¿no? Con un señor. Ah, sí, sí, sí. Diga, ¿cómo le parece? ¿Qué me dijeron? Que él, cuando terminó esa diferencia con usted, se lo llevaron para la clínica y estuvo 17 días. ¿Y eso por qué? Por un problema en el corazón. Yo, dije, es que yo oré, le dije, yo oré. Y está vivo porque Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Y menos mal que oré y le dije, Señor, haz como a ti te parezca, porque donde fuera en mi autonomía. No, mentiras. No, el Señor, encárgate. ¿Verdad, mi pastor? Estuvo 17 días en la clínica y casi se muere ese señor. Y yo, bueno, a eso llego.
nosotros tenemos quien nos defienda. Usted no tiene por qué ponerse a pelear con la gente. No se ponga a pelear con su marido. No se ponga a pelear con su esposa. Hay un Dios que tiene todo el poder para transformarnos, para cambiarnos. No se desgaste alegando con los miembros de su familia. Ore. Y que Dios mueva su mano y trabaje en sus corazones, porque nadie puede cambiar a una persona como solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Nadie te puede defender y proteger como solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Así que no nos dejemos enredar por eso. No prestemos nuestros oídos a la murmuración, al chisme y al malestar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una sana perspectiva de alguien y viene un instrumento del diablo, perdóneme, viene un diabolos y viene y te dice un poco de cosas y usted ya lo empieza a mirar diferente? Ay, sí, lo que fulano me dijo, por favor. Y nos montamos en una película. Entonces no prestes tu oído. Dile al Señor: Señor, ayúdame a tener un corazón manso y humilde. Así era Moisés, un hombre manso. Y buscó fue a Dios para que Dios se encargara. Bueno, ahí sí Dios sí fue bien tremendo, ¿no? Pero él buscó fue al Señor. Números capítulo 12, allí donde usted está, Números capítulo 12, mire lo que dice el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés se fue a orar, ¿por quién? Por María. Le dijo: Señor, yo sé que ella ha hablado mal de mí. No, mentiras, él no dijo eso. Señor, yo te pido que la sanes. Límpiale su piel. Sánala, por favor. O sea que él no estaba resentido. Él no estaba resentido. Y eso nos habla de un corazón perdonador. Un corazón perdonador. Es necesario, hermanos, que caminemos en el fruto del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es necesario que nosotros vivamos, hermanos, con una conciencia real del Cristo que habita en nosotros. Cuando nosotros andamos chismeando, cuando nosotros nos ponemos a murmurar de otros, o cuando nosotros parecemos esos periódicos amarillistas que queremos saberlo todo, estamos desfigurando la imagen del Cristo que vive en nosotros. ¿Usted se puede imaginar a Jesús en esas? ¿A Jesús? No. Y Cristo vive en nosotros. Y es necesario, hermanos, procurar la sanidad de nuestro corazón. Es necesario llevar nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, sáname. Sáname, quita de mí los complejos, quita de mí los vacíos. Ayúdame a enamorarme de ti, y ayúdame a poner mis ojos en ti, para que sin importar lo que los demás digan, yo pueda seguir tu camino y servirte y hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y quiero terminar finalmente con este hermoso pasaje de la Biblia que está en el libro de los Proverbios. Vamos a leer primero ese, capítulo 18, verso 20 y 21. Mire lo que dice la primera parte. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¡Wow! Oiga, eso. ¿Sabe qué va a llenar su vientre? Las palabras que salgan de su boca. Oiga, de su boca van a salir palabras y esas palabras van a llenar su propio vientre. Mucho cuidado con hablar mal o decir mal. Mucho cuidado con eso. Porque al final eso va a alimentar su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Siguiente versículo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
El que ama la buena manera de hablar se alimentará de sus frutos. Entonces yo debo hablar bendiciendo. Que Dios nos ayude para que esto no sea solo un conocimiento, sino que la palabra de Dios y el Espíritu transforme nuestra manera de hablar. Porque podemos encontrarnos, yo sé que todos los que estamos aquí estamos en un proceso de sanidad y transformación. Eso está claro. Para mí la iglesia es como un hospital, hermano. Ahí llegamos heridos, quejándonos con un poco de problemas y el Señor comienza el proceso. Que hay algunos que se vuelan del hospital es otra cosa, pero si uno se dispone, Dios hace el proceso. Amén. Pero hermanos, tenemos que abrir el corazón y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo recuerdo, había una hermana, no está en la iglesia, hermano, no se ponga a pensar en quién. Había una hermana, cuando orábamos, la hermana levantaba la mano al cielo, aleluya. Ella hablaba lenguas, yo no sé si eran del Señor o no, eso sí le tengo la incógnita, pero oraba y eso, leía un poco de Biblia y todo el asunto, hasta que una vez llegó un señor a la puerta de la iglesia que yo pastoreaba. Ella asistía a la iglesia y me dijo, buenos días, ¿usted es el pastor de la iglesia? El hombre venía así como, Señor, a la orden. Vea, aquí asiste, aquí viene una señora fulana de tal. Sí, ella viene acá. Es que yo vengo a pedir un favor, que hable con esa señora. ¿Por qué? Yo vivo atrás de la casa de ella, mi patio da con el de ella. Y esa señora es vulgar, una cosa impresionante. Es más vulgar que una persona de la calle. Y eso le aturde a uno porque como tiene voz fuerte, entonces todas las vulgaridades las escucho desde la casa. ¿Usted puede hablar con ella para qué de ser tan vulgar? Vea, yo quería que la tierra se me abriera. Bueno, no como el caso de Corea Tania Virán, no, pero quería no, yo no quería mostrarle la cara a ese señor. Yo tenía pena, vergüenza. El señor tomarse el trabajo de irme a buscar para que yo hablara con esta señora. Tranquilos que no ha venido nadie a hablar de usted acá, hermano. Gracias al Señor. Lo que quiero decir es, cuidémonos en nuestra manera de hablar. Cuide su oído y dígale al Señor, Señor, ayúdame a rendirte mi corazón para que el que fluya en mi vida, en mi día a día, seas tú y no yo.